Profesor, buenos días. ¿Podemos iniciar con la sesión? Profesor, no se le escucha. ¿Me puede escuchar por ahí? Por el otro dispositivo. Ahora sí se le escucha. Ok, estoy hablando por el otro dispositivo. Tengo un problema, ahora se soluciona con esto. Bien, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión número 7. Esto es el curso de elaboración y análisis de estados financieros que hemos venido desarrollando a lo largo de 7 semanas. Hemos empezado el primer taller fue con la preparación de estado de situación financiera y el estado de resultados integral. Hicimos una pequeña introducción a todo lo que es el proceso de la dinámica contable, a lo que son las definiciones de los estados financieros que les estoy mencionando, así como notas a los estados financieros. También hemos hecho casos prácticos para poder ir aprendiendo desde el inicio, ¿no? Cómo presentar y cómo preparar estos estados financieros bastante sencillos, básicos e importantes para poder ir analizando la información financiera. Después de ello, hemos venido haciendo la preparación del estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. Enseguida, en la tercera sesión, estuvimos ya desarrollando lo que es en sí el análisis financiero. Empezamos por el análisis de tendencias, hablando del análisis porcentual, el análisis vertical, el análisis horizontal, interpretando también el análisis de las tendencias, ¿no? Y aplicando en casuísticas. Bien, después de esta sesión hemos empezado ya a desarrollar de plano lo que son los ratios financieros. Y empezamos con el análisis del ratio financiero de liquidez. Bien, de ahí hemos desarrollado en otra sesión lo que es el ratio financiero de actividad. En la siguiente sesión, en la posterior, hicimos el análisis financiero de solvencia, que fue el domingo pasado precisamente. Y hoy vamos a desarrollar ya lo que es el análisis de rentabilidad. Muy bien. Ok, creo que hace... Activo el audio por el otro dispositivo. Sí me pueden escuchar bien, ¿verdad? Ok. Estoy con el otro dispositivo también y lo veo por aquí. Sí. Muy bien. Entonces, lo que vamos a conversar hoy día y vamos a desarrollar, perdón, respecto al ratio de rentabilidad, ¿no? Analizar un poco lo que son los ratios de rentabilidad. Antes de ir desarrollando la sesión, como siempre, los micrófonos están abiertos, igual el chat también está disponible para que puedan intervenir, hacer alguna pregunta, comentar alguna experiencia que hayan tenido o algún caso que lleven en sus emprendimientos, en su centro de trabajo, etcétera, para poder ir conversando y dándole solución, ¿no? Dándole solución a cualquier inquietud que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Bien. Cuando hablamos del ratio de rentabilidad, ¿no? Yo recuerdo que hace unas sesiones anteriores les había estado preguntando, en esta situación en la que estamos, en esta situación de crisis, ¿no? Sanitaria, económica, social, política, lo que les pregunto es, ¿qué es lo que tenemos que priorizar? ¿La rentabilidad o la liquidez? Lo que vengo preguntando en algunas sesiones. ¿Qué es lo que los negocios, los emprendimientos, las empresas en general han venido priorizando? ¿Esta rentabilidad que vamos a analizar hoy o la liquidez que se requiere en los negocios? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué comentarios les amerita? ¿Quién, quién desea dar su opinión, alguna experiencia, participar, comentarnos algo, ya sea por el chat o por el audio, también está aperturado? Les leo por el chat, si no.
¿Qué creen ustedes que debemos priorizar, rentabilidad o liquidez? ¿De qué manera ha venido cambiando el panorama y los diferentes escenarios de hacer negocios, ¿no? La pandemia. Ustedes habrán tenido la oportunidad de analizar diferentes aspectos, cómo es que la pandemia nos ha obligado a cambiar la forma de operar, ¿no? La forma de operar los negocios. Bien, se dan cuenta que en algunos casos, y por qué no decirlo casi todos, se han vuelto de manera digital, ¿no? Han cambiado un poco a digamos, han cambiado un poco a lo que es lo digital, la atención directa a los clientes, un tanto para cambiar la experiencia de los clientes también, ¿no? De acuerdo a cómo estamos en este contexto, la mayoría no quería salir, ¿no? Por el temor al contagio, por alguna exposición de diferentes riesgos, ¿no? No solamente era el COVID. Entonces, el cliente lo que busca es que le lleven a su puerta, ¿no? A su domicilio el producto que está requiriendo, ya sea el servicio o el bien, ¿no? Entonces, eso ha obligado a que diferentes negocios estemos cambiando la forma de llegar al mercado que queremos. Nos ha obligado también a redireccionar el mercado, ya sea geográfico, ya sea social o ya sea por el nivel económico al que estamos apuntando o al que queremos, ¿no? Entonces, eso nos ha obligado, en cierto modo, a tener reacciones rápidas, ¿no? A tener reacciones rápidas para poder dar continuidad al negocio. En el transcurso del tiempo, ¿no? De estos meses, precisamente eso nos ha permitido eh, ganar dinero, nos ha permitido tener esa rentabilidad que buscamos como negocio y lo más principal, que es la continuidad del negocio, ¿no? Que el negocio siga operando. Es lo que hemos priorizado, digamos, ¿verdad? Ok, estoy leyéndoles el chat. Aquí veo algunos comentarios. Me dice Ernesto, la liquidez, profesor, ¿no? Primero, hemos priorizado la liquidez. Anthony, hola Anthony, ¿cómo estás? Buenos días. En mi opinión, lo común es que el empresario priorice la rentabilidad, pero en estos tiempos de pandemia la preocupación ahora es más por la liquidez, por cuánto dinero se dispone en el presente, ¿no? Muy bien, las dos opiniones que estoy leyendo coinciden en que se ha priorizado la liquidez. Efectivamente, estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Porque sin liquidez no podemos operar, ¿no? Si no tenemos liquidez, nos vamos a quedar simplemente así, ¿no? De brazos cruzados. Entonces, la liquidez precisamente nos va a dar a atender la cadena de pagos, ya sea proveedores, ya sea colaboradores, ya sea los impuestos, ya sea alguna deuda que tengamos con los bancos, ya sea la deuda que hayamos obtenido de uno de los programas que ha dado el gobierno, ¿no? A través de los programas, por ejemplo, el RAF, ¿no? De los programas de crédito para el capital de trabajo para el sector turismo y para el sector en general, digamos, ¿no? Em, entonces, ello nos permite dar seguimiento a las operaciones, dar continuidad. Efectivamente, la liquidez es la que nos da esa tranquilidad de poder proyectar, ¿no? De poder proyectar. Eso es lo importante. Lo mismo también nos permite financiar las cuentas por cobrar. Porque ustedes saben que en esta situación, ¿qué empresa no ha crecido su indicador de morosidad? ¿No? Casi todas las empresas que converso, que he venido analizando, que leo, casi el común denominador es que el indicador de morosidad, es decir, las cuentas por cobrar, no han rotado mucho, se han mantenido, digamos, en ese mismo nivel de baja rotación, me refiero, pero sí han crecido en niveles altos de endeudamiento de parte del cliente con la empresa. Por lo tanto, ¿quién va a financiar esos días de impago? Tendría que ser el negocio. Y para eso hay que tener liquidez, ¿no? Hay que tener dinero para nosotros financiar esas cuentas por cobrar que han caído en morosidad. Hay que tener dinero para poder seguir comprando el inventario. Hay que priorizar
¿no? Hay que priorizar el inventario que vamos a invertir, ya sea en aquel inventario, como yo les decía en alguna sesión, bajo la metodología seleccionar o clasificar los inventarios bajo la metodología ABC, por ejemplo, y dar, digamos, ese enfoque prioritario al inventario A que me va a permitir rentabilizar más, que me va a permitir ganar más. El inventario A, el que clasifico como A, es el que probablemente vendo poco, pero gano más, ¿no? Ese es mi inventario VIP, como le llamo. Es el que más me voy a concentrar para poder ganar. De todos los inventarios que vendo, de toda la mercadería que vendo, tengo que enfocarme en ese que rota más, en ese que me da más ganancia, en ese que es más fácil de convertirlo en dinero. Y a propósito de ello, ¿no? A propósito de ello, que hablaba de la pandemia, les voy a presentar un pequeño video para ver de qué manera algunos negocios han venido cambiando, ¿no? Algunos negocios han venido cambiando. Y además esto nos va a dar pie también seguramente para poder ir viendo qué opciones nosotros podemos ir implementando en nuestras empresas, ¿no? ¿Qué opciones o qué ideas podemos ir implementando para poder ir mejorando la operatividad del negocio, ¿no? Porque acá no solamente nos enfocamos en la parte contable, en el análisis financiero, sino también en la operatividad, porque finalmente ese es el corazón de los negocios, es el corazón, las ventas, ¿no? Entonces, sin la operación no se puede avanzar. Muy bien, permítanme por favor em, presentar este pequeño video donde hablan unos tips, ¿no? La pandemia del coronavirus ha cambiado la manera en que muchas empresas operan, especialmente los pequeños negocios, quienes están preocupados por mantenerse a flote. Entonces, ¿cuáles son algunas maneras en las que puedes adaptar tu pequeño negocio? Beth, dueña de un café, comenzó a hacer órdenes para llevar y para entrega a domicilio para sus clientes. También los alienta a que compartan entregas a domicilio en grupo con sus vecinos para alcanzar las demandas de entrega durante este periodo. Para ayudar a incrementar la publicidad de su café y las ventas, ella trabaja con influencers para hacer sesiones de compartir comidas y les da cupones de descuento para su audiencia. Andrew, un diseñador de moda artesanal, ha puesto su empresa en línea y está ofreciendo compras de tarjetas de regalo para asegurar fondos inmediatos. Con la demanda para máscaras, él ha empezado a producirlas con el exceso de telas de sus colecciones pasadas. Stacy es instructora de yoga. Ella da clases en línea y ofrece descuentos por volumen para asegurar más clientes. Además, ella se comunica con compañías que tienen empleados trabajando de la casa para brindarles clases que conecten el equipo virtuales. Los pequeños negocios deben identificar las necesidades de la comunidad y tener la flexibilidad de adaptarse durante la pandemia. Muy bien, ha sido bastante corto este video. Lo que quería era un poco mostrar y adentrarnos a los conceptos de que están viviendo precisamente en este contexto de pandemia, ¿no? Y de qué manera, si se han dado cuenta, hay muchos que han venido reinventándose completamente, ¿no? No solamente desde la virtualidad, sino cambiar completamente el giro del negocio, ¿no? Cambiar el giro del negocio. Y así han habido varios negocios que justamente para priorizar la continuidad de la operación, ¿no? Han tenido que cambiar la actividad económica drásticamente, han tenido que todos cambiar la forma de atender, ¿no? Otros han tenido que aprovechar el momento, ¿no? Un poco oportunistas, en buenos términos, claro, para poder aprovechar ese momento y vender lo que el mercado requería en esas circunstancias y sigue requiriendo hasta ahora, ¿verdad? Bien, entonces, ¿de qué manera esto, ¿no? ¿De qué manera esto ha venido impactando, ¿no? ¿De qué manera esto ha venido impactando la rentabilidad de los negocios, los planes que tenían las empresas? Hace poco
hace un día atrás leía, por ejemplo, una nota respecto a Starbucks. Ustedes seguro que han escuchado, ¿no? Esta cadena importante de cafés. Entonces, por ejemplo, en Starbucks, una de las principales inversiones que tiene en Latinoamérica es en el mercado de México, ¿no? Entonces leía que ellos tenían estimado hasta el 2030 más o menos seguir ampliando su cadena de cafés, de tiendas, digamos, tenían alrededor de 550, ¿no? Querían ampliarlo, llegar a más de 700, ¿no? Pero precisamente por la interrupción que tuvieron de la pandemia, un poco que se han detenido las inversiones, ¿no? Porque priorizaron naturalmente la atención al cliente para que le dé liquidez. Las ventas cayeron drásticamente, aun cuando empezaron a repartir el café a domicilio, cosa que no lo hacía nunca Starbucks, ¿no? Entonces, eso ha obligado, repito, a cambiar la forma de operar para poder tomar alguna estrategia desde la parte operativa y que impacte a la parte financiera. Y ahora voy entrando al tema. Entonces, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el estado de resultados, que es el principal estado financiero que nosotros vemos para poder obtener los índices de rentabilidad. Dentro del estado de resultados, ¿no? Dentro del estado de resultados, em, voy a compartir la pantalla nada más para la pizarra para explicarles algo aquí, ¿no? Dentro del estado de resultados, por ejemplo, sabemos, ¿no? Estoy hablando de un estado de un PNL, ¿no? Como le llaman en inglés, Profit and Loss o estado de ganancias y pérdidas. Entonces, dentro de ello, vemos que el principal concepto son las ventas, ¿no? Voy a hacer el estado de resultados por función. Este estado contable que casi la mayoría, cuando hablamos de estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas, lo conocemos, es el primero que viene a la cabeza, el estado de función. Que no lo conozcamos como función, pero es el primero que conocemos y sabemos cómo hacerlo. Además, este estado es el más gerencial que tiene la contabilidad. Y lo digo que es el más gerencial porque cualquiera que no sea contador lo puede entender. A simple vista lo lee, lo entiende sin problemas, ¿no? Entonces, este estado de resultados me va a permitir desde aquí obtener diferentes indicadores, ¿no? Diferentes indicadores de rentabilidad. Margen bruto. También le llaman utilidad bruta, ¿no? ¿Ya? Otros le llaman eh, margen de contribución también. ¿Sí? Margen bruto, margen de contribución, utilidad bruta, es lo mismo. Luego viene, lo estoy haciendo bastante general. Luego viene restar los gastos operativos, que no es otra cosa que los gastos de administración, los gastos de ventas que tiene todo negocio, ¿no? Si, por ejemplo, hablo del negocio de café, como Starbucks, los gastos operativos naturalmente son la nómina, la planilla que tiene que pagar de los colaboradores, ¿no? Los gastos de publicidad, el gasto de alquiler que tiene del local, ¿no? El gasto que tiene que hacer para poder distribuir el café. Por ejemplo, ahora que lo hacían en México, por ejemplo, lo distribuían a domicilio el café, ¿no? Operaban así de esa manera para, ya que es un mercado tan grande y mantener, imagínense, 600 locales no es nada fácil. Que esté inoperativo por un año, imposible de que no pueda cerrar, ¿no? Entonces tenían que ver la forma de cómo creativamente operar, ¿ya? Entonces acá viene la utilidad operativa, ¿no? Viene la utilidad operativa, después viene descontar los gastos financieros, si tienes ingresos financieros que muy pocos los tienen en realidad, si los tienes ahí también hay que sumar. Gastos financieros, me preguntarán qué cosa iría ahí. Bueno, ahí van básicamente la forma eh, que tú estás destinando para financiar toda la parte de arriba, para financiar las ventas, para financiar el costo de venta, ¿no? La forma como lo financias. Prestas al banco, emites bonos, emites acciones, los socios te prestan, etcétera, ¿no? Entonces, esos préstamos que estoy hablando son los que van a incurrir la empresa, el negocio, en diferentes gastos adicionales llamados intereses, llamados dividendos, etcétera. Entonces, eso va a ir dentro del concepto de gastos financieros,
Ya estoy haciendo hincapié por algo ahí. Ahora le voy a explicar por qué. Entonces acá obtengo la utilidad o pérdida también puede ser, ¿ya? Pero estoy siendo optimista, estoy diciendo utilidad. Utilidad financiera, no estoy diciendo pérdida financiera. Mejor me gusta colocar el término utilidad, porque voy a sacar ganancia, ¿ya? Utilidad financiera. Después de esto viene, ¿no? Descontar el impuesto a la renta, ¿de acuerdo? Entonces, ese estoy ya prácticamente terminando un estado de ganancias y pérdidas. Ya sería la utilidad neta, ya, llamémoslo así. Impuesto a la renta. De renta. A ver, hay un audio por ahí prendido. A ver. Ok, hay una música por ahí que está alegre. Muy bien. Entonces, acá obtengo la utilidad neta. ¿Ya? Muy bien. Esta utilidad neta, ¿no? Ya es producto de haber descontado todos los gastos, todos los costos e incluso el impuesto a la renta. Muy bien. ¿Por qué digo que este estado me permite calcular la rentabilidad? Porque precisamente con estos conceptos yo voy sabiendo, ¿no? Yo voy sabiendo cuánto he rentabilizado, cuánto he ganado, ¿ya? Cuánto he ganado en función a qué, en función a la venta precisamente, en función a la venta como principal componente del estado de resultados, ¿verdad? Bien, si yo les comento algo, eh, por ejemplo, a ver, quiero hacer un segundo, ya, si yo les comento que esta parte, digamos, ¿no? Desde las ventas hasta los gastos operativos, digamos hasta aquí, ¿no? Hasta la utilidad operativa, o también otros le llaman utilidad de explotación, también le llaman, otros le llaman la utilidad antes de impuesto, ya que es lo mismo. Entonces, si ustedes se fijan, yo podría comparar, ¿no? Yo podría comparar que este resultado que obtengo, y si yo le empiezo a poner números, sería mejor para que me deje entender más todavía, creo. Ya lo voy a poner números sencillos. 1000, por ejemplo, son de ventas. Luego tengo 400 de costo de venta, ¿de acuerdo? Obtengo acá 600 de margen bruto o utilidad bruta, ya les dije, ¿no? Lo tengo de gastos operativos 150. Y tengo una utilidad operativa entonces de ¿cuánto? De 450, ¿verdad? Y acá tengo gastos financieros de 50. Llego a obtener una utilidad antes de impuestos sería ahí. Utilidad financiera no, sería utilidad antes de impuestos, ¿sí? Vamos a llamarle utilidad antes de impuestos, en todo caso. Utilidad antes de impuestos. Lo voy a llamar como comúnmente lo conocemos. Lo UAI, la utilidad antes de impuestos. Ya, perfecto. Entonces acá obtengo 400 de utilidad antes de impuesto y ahí voy a aplicar la tasa del 29.5%, que son 118, ¿no? 118, bien, de acuerdo. Entonces restando esta utilidad menos los impuestos, menos el impuesto a la renta, me da 282. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo en mi estado de resultados que construí así, de manera express. ¿Ya? Muy bien, acá está. Ok, perfecto. Ya está. Ahora, em, si ustedes se dan, lo que les quería comentar, si ustedes se percatan, ¿cómo yo podría analizar, por ejemplo, el resultado, ¿no?
¿cómo compararía yo el resultado de los activos o la rentabilidad del patrimonio? ¿No? Para eso necesito saber el estado de situación financiera o balance. Yo le mencionaba y le hacía esta llave hasta la utilidad operativa porque estos 450 que estoy mencionando aquí, por ejemplo, en estricto debería compararlo con la inversión que he hecho como emprendedor, como propietario, ¿ok? Como accionista. Entonces, esos 450, si yo lo divido entre el total de activos, ¿no? Entre el total de activos, lo que estoy diciendo entonces es que mi margen mi margen o rotación de inversión sobre los activos debería ser una tasa mayor si es que yo comparo esta utilidad neta de 282. ¿Y por qué no consideraría la utilidad neta, por ejemplo? ¿No? Y con esto ya voy adelantándome a uno de los indicadores. El ROA, algunos lo conocen como ROA, otros lo conocen como ROI, que es lo mismo. ¿Ya? El ROA significa Return on Assessment y Return on Investment. ¿Ok? Son términos en inglés que en español es rendimiento sobre los activos o rendimiento sobre la inversión. ¿No? Inversión y activos es lo mismo. ¿No? Es el total que el negocio necesita para operar. ¿Y cuál es el total de activos que tiene un negocio? Estamos hablando del efectivo, estamos hablando de las cuentas por cobrar, estamos hablando de los inventarios, estamos hablando del activo fijo, ¿no? Que comprende vehículos, maquinarias, muebles, equipos en general, locales, etcétera, ¿no? Hasta marca, hasta el valor de la marca, intangibles, etcétera. Todo eso son la inversión que hace el negocio en activos. Ahora, si yo sumo todos esos activos, ¿verdad? Y empiezo a compararlo con este indicador llamado ROA, es otra cosa que yo lo que estoy diciéndole acá es la utilidad operativa, ¿ya? Utilidad operativa, ¿ok? Algunos también le llaman utilidad antes de intereses e impuestos, ¿ya? También se le llama así. Lo voy a colocar aquí para dejarlo claro, ¿sí? Y esto lo voy a dividir sobre el total de activos, ¿ya? Sobre el total de activos. Muy bien. Aquí tengo mi ratio del ROA o ROI. Entonces, ¿qué es lo que estoy proponiéndoles? Que sobre estos 450 yo voy a comparar sobre los activos. ¿Y por qué no sobre la utilidad neta como comúnmente dice este indicador? Porque este indicador dice, profesor, este indicador dice siempre que se divide la utilidad del ejercicio o neta sobre los activos. Es correcto, ese es el indicador común. Pero a lo que voy es que lo importante de esto, ¿no? Lo importante de esto es verlo si yo estoy evaluando. Yo estoy evaluando a un director general, estoy evaluando al CEO, estoy evaluando al dueño, ¿ok? Al dueño del negocio, al que toma la decisión, al que administra de manera general todo el negocio. Entonces yo lo voy a evaluar con este indicador. ¿Por qué? Porque lo de abajo, lo que es gastos financieros e impuesto a la renta, es otra cosa. No tiene que ver en la gestión directamente de ese director general, de ese dueño del negocio, ese que está tomando la decisión, porque esa es una parte estrictamente financiera. Que quien la tendría que cuidar más bien sería el director financiero, el gerente financiero, ¿ok? Porque él es el que se va a encargar de buscar el financiamiento más barato y mejor, ¿ok? Ya sea de cualquier modalidad. Puedo, como le dije hace un momento, puedo buscar yo financiamiento de diferentes formas, no solamente a través del banco. Puedo ir al mercado de capitales, puedo ir a la bolsa de valores, ¿no? Para emitir bonos, para emitir acciones, para invitar a nuevos accionistas, para pedirle prestado a los accionistas también, etcétera. Una serie de estrategias se pueden tomar para poder financiar el negocio y en general todas las actividades. Entonces, lo que estoy proponiendo acá es que este ROA es más eficiente, ¿no? Es más eficiente evaluarlo desde la utilidad antes de interés e impuesto o la utilidad operativa sobre los activos, porque ahí yo sé realmente cuánto ha sido el desarrollo de mi gestión como tomador de decisiones de todo el negocio, o como dueño del negocio, o como emprendedor del negocio, ¿ya? Porque el impuesto a la renta puede cambiar, la tasa del impuesto a la renta puede cambiar y es algo externo.
Es algo que tú no depende de tu propia gestión. Es algo ya impositivo, algo legal. ¿Ya? Me pregunto, ¿por qué tendría que yo evaluar ese retorno de mis activos, esa rentabilidad de mis activos sobre la utilidad neta cuando tengo de por medio un impuesto que no depende de mi gestión directamente? Es verdad, me podrían preguntar, "Sor, sí, pero yo puedo también planear pagar menos impuestos. Te doy toda la razón. Tú puedes pagar, por supuesto que puedes pagar, planificar menos impuestos y se puede hacer. La sesión anterior me parece que les había comentado ya de que a través de y sí, la sesión anterior, sí, de hecho, la sesión anterior les había comentado que a través de un planeamiento tributario nosotros vamos a impactar la situación financiera del negocio. Es decir, vamos a ver si efectivamente vamos a pagar menos impuestos realmente, ¿no? Que esa es la idea, pagar menos impuestos, ¿no? Repito, esto lo podemos conocer desde ahora, por supuesto. Yo puedo planear, ¿no? En esta línea que es impuesto a la renta, estos 118, yo puedo planear desde ahora no pagar 118, sino pagar 100, por ejemplo, o pagar 90, qué sé yo, ¿no? Pero si empiezo a planificar desde hoy, porque lo voy a pagar finalmente en marzo del otro año. Entonces, si yo empiezo a planificar desde hoy, claro que también y aquí sí es responsabilidad del área financiera, claro que como director financiero yo también voy a planificar y voy a proyectar ese pago del impuesto, haciendo un planeamiento tributario apropiado, y eso va a impactar eh, a la rentabilidad y a la liquidez principalmente del negocio, ¿ya? Entonces, repito, por eso es que yo les hacía este ejercicio, este pequeño ejercicio de por qué comparar el retorno de los activos desde la utilidad operativa, ¿ya? Entonces, con este ejercicio podemos ya ir conceptualizando algunas cosas, ¿ya? Podemos ir conceptualizando algunos nombres que por ahí aparecieron, ¿no? Por ejemplo, este del ROA, retorno sobre los activos. Entonces, ¿para qué me sirve? Precisamente me sirve para evaluar de lo que yo invertí en activos, y acuérdense que activos son inventarios, cuentas por cobrar, efectivo, el activo fijo como tal, los vehículos locales, muebles, equipos, etcétera. Entonces, lo que yo invertí en eso, ¿cuánto está rentabilizando el negocio? ¿Ok? ¿Qué porcentaje? Si, por ejemplo, aquí me saliera, digamos, por colocarles cualquier tasa, ¿no? Por acá me va a salir una tasa, un porcentaje me saldría. Digamos que me saldría el 13%, ya porque no tengo el valor de los activos, por eso estoy inventando este valor 13%. Entonces, ¿qué significaría este ROA de 13%? Estoy diciendo que el negocio, ¿ok? Está rentabilizando estos activos en un 13%. Pero profesor, hable claro, me van a decir, profesor, no le entiendo qué cosa está diciendo. No te preocupes, te digo. Entonces, por cada 100 que yo estoy invirtiendo en activos, ¿ya? Por cada 100 soles que yo invierto en activos, en cuentas por cobrar, inventarios, etcétera, yo entonces voy a tener ¿cuánto? 13 soles de rentabilidad. Es decir, mis activos están siendo rentables en 13 soles. Eso es la interpretación que estoy comentándoles ahora mismo. ¿Y qué pasaría si hubiese hecho el ROA con la utilidad neta? Definitivamente que acá hubiese sido menor, ¿no? Por supuesto que hubiese sido menor, ¿no? Me estoy suponiendo que sea la tasa del 9%. Entonces, aquí, ¿no? El ROA con este indicador, ¿no? Con la utilidad neta, dicho mejor, entonces sería de 9%. Lo que diría que por cada 100 soles que estoy invirtiendo en mis activos, yo estoy ganando 9 soles, 9 soles de ganancia. Y que no es una tasa nada despreciable, ¿no? Porque si yo empiezo a invertir esos recursos en el banco, naturalmente en el banco me va a pagar 4%, 4.5% a, a duras penas, digamos, anualmente, ¿no? Que es una tasa bastante baja. Y siempre hay que comparar ese costo de oportunidad. Ojo, hay que comparar ese costo de oportunidad. Y otro dato más, ¿ya? Otro dato más. Empecé con la parte tal vez más difícil de los indicadores de rentabilidad para ir de ahí a lo más fácil. De ahí el resto va a venir cosas más sencillas. Por eso me detuve un poquito a comentarles esto. Y otra cosa más les comento. Por ejemplo, si yo fuese un banco, ¿no? Si yo fuese un banco, digamos,
y yo voy a evaluarles, entre otros factores, voy a evaluarles para darles un préstamo a ustedes, empresas que venden 1000. Entonces, el banco lo que va a hacer, ¿no? Va a comparar. Ok, quiero saber cuál es tu ROA. Quiero analizar tu ROA y lo voy a comparar con la tasa de interés que te cobro. ¿Ya? Entonces, la tasa de interés, ¿no? La tasa de interés. Esto es importante que tengan en cuenta para que ustedes conozcan, entre otros criterios, por supuesto, que el banco evalúa, es precisamente comparar este ROA con la tasa de interés que el banco les va a prestar el dinero o les va a cobrar por prestar el dinero. Sí, yo te voy a cobrar 12% anual. 12% anual te voy a cobrar por ese préstamo que te voy a hacer. ¿Ya? Entonces, la tasa de interés que me está cobrando el banco es del 12%. Y como banquero, yo te voy a evaluar y te voy a decir, tu ROA es 13% y la tasa que yo te cobro 12%. En estricto, el ROA tiene que ser mayor que la tasa que yo te cobro. Por lo tanto, en principio, por este criterio está aprobado, digamos. Está aprobado este criterio, lo tengo aprobado. Un check para ahí. Y claro que vienen, creo que más de 100 cheques cuando vas a hacer la evaluación de un crédito. No solamente el ROA con la tasa de interés, ¿no? De ahí te van a evaluar el flujo de caja, la operatividad, la proyección de ventas, la proyección de las cobranzas, tus indicadores de rotación, etcétera, ¿no? Te van a evaluar más criterios. Pero uno de ellos es esto. ¿Ya? El banco te va a evaluar. La tasa del ROA tiene que ser mayor a la tasa de interés que te cobra el banco, para empezar, para que ya puedas ir saltando, digamos, ese criterio eh, favorablemente. Sí, está claro, me dejé entender con este ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, sí, pregunta, por favor. A ver si alguien me hace alguna pregunta por el audio o por el chat. Diego, Anthony, Erika, eh, Erika Patricia, Ernesto, Fernando, Humberto, Jacqueline, Jean-Pierre, Johnny, John, Josefina, Liliana. ¿Alguna duda por ahí, por favor? Luz, Merly, Mel, Julia. Ok, Profesor, me comentan por el profesor, chat. por mi Sí, parte a todo ver, claro, adelante. está bien, gracias. Sí, por mi parte todo Ok, claro, está bien. perfecto. Continúe, por favor. Excelente, muchas gracias. De acuerdo. Entonces, esta parte era un poco introducción al tema para poder ubicarnos, ¿no? En el contexto y ahora sí voy a presentar alguna parte del material teórico que tengo, pero casi es que el material teórico, como ustedes saben, casi no lo desarrollo mucho, más bien voy enfocado siempre a la parte práctica, ¿no? Para dejarme entender más rápido con ello. Y sí, por acá tengo un chat. Dice, ¿por qué la TEA tiene que ser menor al ROE? Al ROA, acuérdate. Acuérdate, Marley, al ROA. Al ROA. El ROE es otro indicador que mide la rentabilidad sobre el patrimonio. Ya lo vamos a ver ahora mismo. El Return on Equity significa retorno sobre el patrimonio. Lo que tú preguntas es el ROE. No, acá estoy hablando que el ROA tiene que ser mayor que la TEA, que la tasa de interés o la tasa efectiva anual que cobra el banco. ¿Ya? Sobre el ROE no, porque el ROE es, digamos, el retorno que espera más bien el accionista, que espera el dueño, que espera el emprendedor ganar del negocio que está invirtiendo. Ya, enseguida vamos a analizar un poco el ROE para dejar claro ahí, ¿sí? Ok, entonces, ¿por qué tiene que ser mayor que el ROA? Porque así el banco está asegurándose que efectivamente el negocio está ganando más de lo que puede pagar, de lo que se puede endeudar. ¿Qué pasaría si el ROA fuese, por ejemplo, 8% aquí? El ROA en la utilidad antes de intereses en la utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría ahí antes de impuestos? Pasaría que si fuese 8%, entonces el banco lo pensaría mucho y diría, pero si tus activos estás ganando menos de la tasa, ¿cómo vas a poder cumplir con esta carga financiera que va a afectarte más y por lo tanto te va a hacer salir, te va a hacer sacar una pérdida?
¿no? Te hace sacar una pérdida, porque aquí, ojo, que los gastos financieros están en esta parte, 2050. Si aquí no eres capaz de generar una tasa mayor de la tasa de interés financiero, y si te cargan más tasa de interés financiero, el ROA todavía va a caer más, la rentabilidad va a caer más. Por lo tanto, el negocio va a ser cada vez más pequeño. El nivel de rentabilidad va a ser cada vez más pequeño porque la carga financiera, los intereses que te cobre el banco van a ser mucho mayor de lo que tú puedes generar como actividad dentro del negocio, de lo que tú puedes generar como rentabilidad, de lo que puedes rentabilizar tu inversión. Entonces, por eso es un indicador, no sería favorable ni nada bueno que tu ROA sea menor que la tasa de interés, porque no vas a ser capaz, ¿no?, de cubrir ese gasto financiero o de soportar como operatividad o como negocio esa carga financiera que el banco te va a aplicar a través de una tasa más alta que el ROA. Por eso es la explicación, por eso no podría el ROA ser menor que la tasa de interés, ¿ya? Si no, como negocio no vas a poder absorber los gastos financieros. Lo más probable es que empiece a tener ya pérdida. Esta utilidad antes de impuesto más bien sería pérdida ya. Pérdida antes de impuesto sería probablemente, o bajaría completamente a lo mínimo. Ya porque los gastos financieros, las tasas sí son bastante altas, y sobre todo es muy drástico esto de considerarlo dentro del financiamiento que tenemos en los bancos, ¿no? De considerarlo nos va a afectar muchísimo, y la empresa, repito, no va a ser capaz de absorber ese gasto financiero, es decir, no va a poder pagarlo. O si lo va a pagar, va a terminar sacrificando su utilidad. Eso es. Muy bien. Entonces les comentaba que iba a hacer esta pequeña presentación rápidamente, ¿no? Acá cuando hablamos de los indicadores de rentabilidad, lo primero que se viene a la mente, para preguntarles sería: ¿presta mucha atención a incrementar la utilidad en tu negocio? Así estás en vitrina para el mercado. Es decir, la pregunta es si tú estás enfocándote en cuánto estás ganando en tu negocio, ¿no? En las diferentes formas de poder saber cuál es tu rentabilidad. No solamente la rentabilidad de los activos, como viste hace un momento, también la rentabilidad del patrimonio o la rentabilidad que inviertes como propietario, como accionista, como emprendedor, sino que también desde la rentabilidad de la actividad mismo, es decir, la rentabilidad bruta, por ejemplo, o el margen bruto. Entonces, ¿por qué es importante ponerle atención a la utilidad o rentabilidad que estás generando del negocio? Porque eso te da, digamos, la oportunidad de ofrecer tu negocio, de vender tu empresa, de atraer a nuevos inversionistas, de atraer financiamiento externo. Entonces, por eso es importante darle mucha atención, más allá también de la continuidad del negocio que esperas tener también, obviamente, ¿no? ¿Ok? ¿Podemos atraer a nuevos inversionistas externos a través de nuestras utilidades? ¿Qué creen ustedes? ¿Se pueden atraer? Si ganamos más, naturalmente, ¿no? Vamos a estar en vitrina, siempre vamos a estar a la expectativa, siempre nos van a estar mirando, siempre alguien por ahí va a querer comprarnos, ¿no? ¿Cuánto es la eficacia de tu inversión en activos en la generación de rentabilidad? Justo lo que acabamos de conversar, a través del ROA, ¿no? Eso lo podemos medir a través del ROA, por supuesto. ¿Cuánto es la eficacia de tu inversión en activos? Muy bien. Bueno, este es el video que acabamos de ver de los consejos para la pequeña empresa. Y además también en el material que le voy a pasar hay un video más, cómo medir la rentabilidad de una empresa. Una pequeña explicación que le están haciendo ahí. Y ya acá les presento una noticia, como en algunas sesiones también les coloco. Por ejemplo, acá dice, esta es otra forma, ojo. Dice el TIR, la tasa interna de retorno para operaciones hoteleras en tiempo de COVID, el futuro de la inversión hotelera, ¿no? Una de las mayores inquietudes del negocio hotelero es saber si nos equivocamos al comprar un activo, y más en una época donde la incertidumbre mata cualquier proyecto que en condiciones normales sería un éxito. Para tener una referencia de inversión correcta, la tasa interna de retorno nos indicará si es viable invertir en un negocio hotelero o no. Bien,
una tasa que lo tengo relacionado con el tema, pero este es un indicador más financiero económico, más que, por ejemplo, los indicadores que vamos a analizar. La tasa interna de retorno la utilizamos efectivamente para también saber la rentabilidad, pero no del negocio como tal, sino más bien la rentabilidad de un proyecto. En la medida que nosotros vamos a invertir inicialmente en un proyecto, también tenemos que utilizar esta herramienta de la tasa interna de retorno para saber cuál es la rentabilidad que te va a dejar ese proyecto, esa inversión que tú vas a hacer, ¿ok? Para poder compararlo con el costo de oportunidad. ¿Y cuál es el costo de oportunidad? Es la tasa que tú podrías ganar dejando de invertir en ese proyecto en otro lado, en un banco, en un fondo mutuo, en un fondo de inversión, en una bolsa de valores, en un bono, ¿ok? Entonces todo eso tienes que comparar al momento de decidir para un proyecto de inversión, ¿de acuerdo? Sino que el tema también se prestaba, porque estamos hablando de rentabilidad. Y precisamente la TIR mide también la rentabilidad, pero desde otra perspectiva. Y por eso es que le coloqué ahí un poquito para ampliar los conceptos. Bien, esta es la agenda que vamos a hablar rápidamente, lo que es el margen de utilidad bruta, el margen de utilidad operativa, el margen de utilidad neta, el ROA y el ROE, que ya hemos visto más o menos el ROA, ya nos hemos acercado a conocer qué es el ROA, y algunos casos prácticos. Con el logro de la sesión, y aquí tenemos un poco conceptos, ¿no? De ratio de rentabilidad. Efectivamente, estas medidas permiten a los analistas evaluar las utilidades de las empresas respecto a un nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de los propietarios. Sin utilidades, una compañía no podría traer capital externo, lo que estoy leyendo en el material, ¿no? Una herramienta muy utilizada para evaluar la rentabilidad respecto a la venta es el estado de pérdidas y ganancias, como lo acabo de mencionar hace un momento. Cada rubro se expresa como un porcentaje en función a qué, a las ventas. Todo el análisis que vamos a hacer, principalmente en la rentabilidad, vamos a compararlo con las ventas, ¿no? Ese es el indicador principal para poder saber si estamos rentabilizando, estamos ganando, estamos comparándonos bien con la competencia, estamos dentro de los márgenes de ganancia del sector, por ejemplo. Eso es lo que tenemos que también evaluar. En la medida que conozcamos cómo es mi competencia, cómo está ganando, entonces no sería nada malo compararse con ellos para poder saber en qué estoy haciendo mal las cosas, en qué estoy fallando, en qué puedo mejorar o en qué estoy mejor que ellos. ¿Ya? Ese es un dato importante. En todo momento hacer ese benchmarking, ¿no? Compararnos con la competencia o con el sector. Bien, entonces uno de los principales indicadores lo vamos a analizar a través de este pequeño caso de Bartlett Company, donde nos presenta su estado de ganancias y pérdidas para el año 2011 y el año 2012. Revela que el costo de los bienes vendidos de la empresa aumentó en 66.7% las ventas en el 2011 al 67.9% en el 2012. Primer dato ahí. Entonces voy al estado de resultados de Bartlett Company y se dan cuenta que, por ejemplo, tiene costo de ventas 67.9 en el 2012 y 66.7 en el 2011, ¿no? Repito, todo parte a partir de las ventas. Todo este análisis de rentabilidad va a partir de las ventas, colocándolo como el 100%. Bien, entonces acá tenemos que el 68% casi en el 2012 es costo de venta y el 67% en el 2011, para redondearlo. Entonces el margen bruto, ¿no? Ahí empieza el primer ratio, el margen bruto está indicándome que es el 32%. Bien, divido, ¿no? Se divide simplemente el 68 sobre 100, por ejemplo. En este caso tenemos, no, 32 que sería el margen bruto, o el margen de utilidad bruta, 32 entre 100, entonces me va a dar 0.32 o 32%, 32.1%, ¿no? ¿Por qué dice peor? Porque del año 2011 bajó, mi utilidad se vio disminuida al 2012, ¿no? El 2012 debió ser mejor esto. Entonces, ¿por qué empeoró? Porque tenemos más costos, ¿no? Porque los costos se incrementaron, como dice el primer indicador o enunciado. Acá regreso aquí, nos dice, revelan que el costo de los bienes vendidos de la empresa aumentó
del 66.7 al 67.9%. Bien, ¿qué más ha pasado aquí? Dice, gracias a una disminución del total de los gastos operativos, el margen de utilidad neta de la empresa aumentó del 5.4 al 7.2. Ok, acá les explico algo. Un segundo ahí. Yasmín, por favor, puedes desactivar el audio, Yasmín. Creo que, ¿o tienes alguna pregunta? Ok, lo voy a desactivar. Yasmín, si tienes alguna pregunta, adelante, por favor, o lo escribe por el chat. Ok, bien, gracias. Muy bien, entonces le comentaba, ¿no? Si ustedes se percatan, el margen de utilidad bruta, ¿no? El margen de utilidad bruta, entonces, eh, disminuyó. Por lo tanto, por lo tanto, ¿está bien? ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Bien, lo que le estaba comentando entonces es em, que este resultado del margen bruto ha sido menor en el año 2012, nos ha ido peor. Sin embargo, cuando analizamos los gastos operativos, ¿no? Los gastos operativos ya sean de venta, de administración, gastos de alquileres, en este caso de depreciación también, nos damos cuenta que han disminuido los gastos operativos. Del año 2011 hacia el 2012 disminuyeron. Y esta disminución, de acuerdo a esta disminución, me ha favorecido. Para mí ha sido mejor. Mejor que hayan disminuido esos gastos, por lo tanto, mi utilidad se recupera. La utilidad bruta se recupera porque los gastos operativos fueron menores. Una pregunta aquí les hago. ¿Qué pasaría si este margen bruto, digamos, o esta utilidad bruta no fuese utilidad, sino pérdida? Pérdida bruta. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasaría si fuese una pérdida bruta y no una utilidad bruta? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo afectaría el resultado de la operación o todo el resultado del negocio? ¿Mm? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué creen? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea si el margen de utilidad bruta no fuese utilidad, sino margen de pérdida bruta, por ejemplo? Acá fuese menos 5% y acá menos 3%, digamos, para decir cualquier número. ¿Qué sucedería ahí? ¿Alguna idea? A ver, les leo por el chat. Si tienen alguna idea, me comentan. Yo lo estoy leyendo por el chat. ¿Ok? Ya, en principio, si es que el margen de utilidad bruta no fuese utilidad, sino fuese pérdida bruta, entonces lo que estaríamos frente a un escenario de que la empresa, el negocio, ni siquiera está siendo capaz de recuperar los costos totales de producción o los costos directos de producción. Es decir, no estamos recuperando, si somos una empresa comercializadora o distribuidora, no estamos recuperando ni siquiera el costo que hemos invertido para comprar el bien que estamos comercializando. Por ejemplo, si yo... Eh, tasas.
ejemplo, acá estoy con una taza. Yo empiezo a comprar y vender tazas, ¿no? Nada más, por cualquier asunto. Entonces, yo compro la taza a 5, ¿no? Y el costo de la venta, de acuerdo, debería ser 5, pero hay otros gastos adicionales. Entonces, si yo lo vendo a 7, ¿no? Y vendes a 7, y el costo de la tasa es 5, ahí sí tendría una utilidad de 2, ¿verdad? De 2. Pero ¿qué pasaría si yo en ese costo no estoy imputando, no estoy considerando, por ejemplo, el gasto de envío, ¿no? El flete, por ejemplo, el gasto de almacenamiento, algún seguro que tenga que pagar o algún gasto adicional que tenga que incurrir, traerla de otro lado o enviarla a otra ciudad, qué sé yo? Entonces ya no sería 5, sino sería 7.5. Todos esos costos que no lo había considerado dentro del costo de venta. Por lo tanto, si yo lo vendo a 7 y mi costo es 7.5, mi margen de pérdida bruta sería 0.5, ¿no? Entonces, porque omití costos y solamente me enfoqué en el costo de compra y le agregué una pequeña utilidad. Y ahí es donde cometí ese error. Por eso digo, si acá tengo un margen de pérdida bruta, entonces prácticamente estamos perdidos como negocio, porque no podemos tener un margen bruto en ningún negocio de servicios o de bienes y empezar con una pérdida bruta, porque significa que ni siquiera estamos siendo capaz como actividad, como negocio, de poder recuperar los costos directos que estamos realizando. ¿De acuerdo? Eso era mi comentario. ¿Qué pasaría si acá fuese pérdida bruta, digamos? ¿De acuerdo? Muy bien. Y ojo que de ahí tienen que descontar todos los gastos que vienen más abajo. Gastos operativos, gastos financieros y luego el impuesto, ¿no? Entonces ahí la utilidad neta ya no sería así, sino sería una pérdida neta muy alta, digamos. Sería muy alta. Ya no sería 0.5 de pérdida, sino sería probablemente -10, qué sé yo, ¿no? Entonces hay que tener presente que desde el primer concepto, desde el margen de utilidad bruta, siempre tiene que ser utilidad. Siempre tiene que haber utilidad bruta. Si no, no estoy recuperando los costos para lo cual he constituido el negocio, para lo cual estoy operando. Bien. Marley dice, no se estaría determinando bien el margen de ganancia. Ok, puede ser eso, de que el margen de ganancia esté muy bajo, o puede ser que lo más, digamos, drástico, lo más lamentable, es que no estás controlando bien los costos directos, ¿ya? Y eso sí es un error de gestión, ¿ya? Que no estás controlando bien los costos. No solamente yo lo estoy considerando al costo que estoy vendiendo esta tasa, solo estoy considerando el costo el valor que me costó, el valor que me costó la tasa, pero no estás mirando los otros costos que están relacionados ahí y no estás cargando la parte que corresponda. Ya le dije, el traslado, por ejemplo, el flete, de recogerlo de mi proveedor a mi taller, luego el flete de enviarlo a mi cliente. O sea, se dan cuenta que hay dos costos ahí que deberían estar dentro del precio de venta que estoy cobrándole a mi cliente. Por ejemplo, ¿no? Para darles un caso sencillo. Bien, entonces la gestión de costos impacta muchísimo en el margen de utilidad bruta. La gestión de costos impacta en el margen de utilidad bruta. El almacenamiento, los seguros que vamos a incurrir, los gastos relacionados de viaje, de transportes, entre otros conceptos que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Bien, si somos una empresa industrial, más aún, no solamente son los insumos, son los gastos indirectos, sobre todo los que nos van a impactar, desde la luz que estoy utilizando en el taller, desde la depreciación de los equipos, desde los gastos de supervisión que viene alguien a hacerme un control de calidad, desde algún gasto de fiscalización de un externo para auditarnos si está bien el proceso que estoy siguiendo, ¿de acuerdo? Todos esos conceptos, desde el valor del almacenamiento, de cuánto está almacenado esa materia prima sin utilizar, por ejemplo, todos esos conceptos tienen que imputarse al costo para poder determinar un buen precio o calcular propiamente el precio de venta, ¿verdad? Y eso me va a marcar un margen de utilidad bruta. Sí, pero yo tampoco puedo poner un margen de ganancia alto porque si no la competencia vende más que yo.
claro que sí, pero para llegar a esa conclusión, primero tienes que revisar bien tu estructura de costos. ¿Ok? Por ahí iba mi apreciación. ¿De acuerdo? Bien. Luego de esto, vamos a analizar los operativos, como decía el caso. Se dan cuenta que el margen bruto cayó. Del 2011 al 2012 cayó, ¿no? Ha caído en un punto, casi, ¿no? En un punto aproximadamente. Entonces, ¿qué pasaría si es que los gastos operativos no hubiesen sido menores? Ese 1.2 que ha caído, ese margen bruto de un año a otro, ha sido compensado porque los gastos operativos también han jugado un rol importante. Es decir, de ese 21.5 que tenías, ¿verdad? En el 2011, 21.5 que tenías en el 2011, menos ese 18.5 para el 2012 son 3. ¿Se dan cuenta? Acá hay 3. He, he optimizado entonces en 3 este margen de utilidad operativa. Ha sido mejor mi margen de utilidad operativa en 3 puntos. Esos 3 puntos de más, estoy compensando ese 1.2 de menos que tengo en la utilidad bruta. Por lo tanto, ahí estoy un poco, digamos, distribuyendo esa pérdida que tenía arriba, ¿no? Sí me dejo entender. Entonces, ese 18.5 menos el 21.5, esos 3 puntos, lo voy a restar con ese 1.2 y al final me sale una ganancia, digamos, operativa de 1.8 neta, ¿ya? A eso quería llegar. Entonces, con esto, lo que quiero explicarles es que los gastos operativos también juegan un rol importante en la rentabilidad del negocio. En la medida que tú controles esos gastos operativos y que mejor aún tú abras esos gastos operativos en cuánto es fijo y cuánto es variable, vas a tener un mejor control sobre la rentabilidad. Entonces, si tú sabes que el gasto de venta, ¿de acuerdo? Tiene conceptos que son fijos y tiene conceptos que son variables, como por ejemplo, la planilla de, del agente de venta, no las comisiones, la planilla de los básicos del agente de venta son fijos. El alquiler que pago por el local donde exhibo mi mercadería, lo que estoy vendiendo, son fijos. Las comisiones que pago a los vendedores son variables. La depreciación que estoy pagando de los equipos que tiene en la sala de venta son fijos. Entonces yo empiezo a analizar, empiezo a clasificar cuáles de mis gastos de venta son fijos y cuáles son variables. Lo mismo con los de administración. Cuáles son fijos y cuáles son variables. ¿Para qué? Para poder llevar un control más eficiente y poder rentabilizar más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de bajar esos costos variables estrictamente en función a lo que venda. No voy a pasarme más de ese indicador de la venta y tiene que estar relacionado directamente con la venta para poder controlar más eficiente mis gastos variables operativos, ¿ya? Y así voy a rentabilizar más. Ustedes hacen ese ejercicio y la rentabilidad neta va a ser un poquito más alta, porque están siendo muy analíticos en controlar esos gastos. ¿Ok? Lo dividen en fijos y lo dividen en variables. Y empiezan a controlar especialmente los variables. Los fijos casi va a ser un poco difícil bajarlos. No imposible, pero va a ser bastante difícil, digamos, ¿no? Pero en cambio los variables va a ser más sencillo, más fácil donde atacar a cada rubro, a cada concepto, por más pequeño que sea. Y esto depende del tipo de negocio en que estés, por supuesto. Y esto también da pie a que estés conociendo la operación, conozcas el negocio. No solamente conoces los libros, no solamente conoces la contabilidad, sino conoces el negocio, cómo se mueve, cómo es de inicio a fin el flujo de proceso de la operación para que puedas permitirte también dar algunos alcances para que tome una decisión apropiada para mejorar la rentabilidad desde, repito, el análisis de los gastos variables, análisis de los gastos fijos, tanto para el costo de venta, ojo, como para los gastos operativos. Administración y ventas, tienes que abrirlos en variables y fijos, ¿no? Importante. Eso te va a permitir entonces controlar mejor, ¿no? Ayudar mejor a que la rentabilidad crezca. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es lo que quería comentarles en este pequeño caso. Y además también tengan en cuenta los gastos financieros. Ya les mencioné hace un momento que hasta la utilidad operativa es responsabilidad de la gestión, del que toma las decisiones.
del director general, del CEO, del gerente general, ¿no? Porque él es al final el responsable de la gestión del negocio. Lo que es hacia abajo, que son gastos financieros, lo que es impuesto, es la parte de finanzas, la parte de contabilidad. Ese es su encargo, que también aporta mucho, por supuesto, a la utilidad neta finalmente. ¿Ya? Eso es. Bien, la disminución de los gastos, regreso a este análisis ya para cerrar este ejemplo. La disminución de los gastos compensó considerablemente el incremento del costo de los bienes vendidos, obviamente, ¿no? Si yo disminuí los gastos operativos, compensó esa pérdida que tenía, o esa disminución de la utilidad bruta. Una disminución de los gastos por intereses de la empresa en el 2012, 3% de las ventas, en comparación al 3.5% en el 2011, se sumó al incremento de la utilidad del 2012. Ok, con esto cierro aquí ese análisis. Entonces yo me voy a los gastos financieros, donde están gastos por intereses. Fíjense en esta línea que estoy marcándola con el cursor, ¿no? Gastos por intereses. Entonces, ¿qué significa esto? A ver, un segundo. Estos gastos por intereses, ¿no? Lo que estoy diciendo es que ha disminuido, ¿no? Ha disminuido, ahí si se dan cuenta. Entonces, justamente han disminuido acá de 3.5 a 3, disminuyeron los gastos financieros. Entonces, esta disminución también está contribuyendo a la utilidad neta ahora. En síntesis, los gastos operativos y los gastos financieros han disminuido a comparación del costo de la producción o el costo de la venta que aumentó. Y eso me está contribuyendo a tener un mejor margen de utilidad neta. ¿Ya? Eso es la explicación de este pequeño caso, ¿no? Bien, acá vemos un tanto estos ratios de rentabilidad enfocándome al margen de utilidad bruta, al margen de utilidad operativa y el margen de utilidad neta. Que no es otra cosa de lo que hemos visto anteriormente aquí. Por ejemplo, regreso al ejemplo. Margen de utilidad bruta, ¿de acuerdo? El margen de utilidad operativa y el margen de utilidad neta. Estos tres que les acabo de mencionar. Bien. El margen de utilidad bruta mide el porcentaje de cada sol de ventas que queda después de que la empresa pagó todos sus productos. Y regreso al ejemplo. Y acá, si tengo 32.1 de margen bruto, significa que por estos 100 soles que yo invertí en la venta, o que hice de venta, perdón, entonces yo estoy ganando 32 soles, ¿no? Repito, por cada 100 soles que yo invierto en la venta, estoy ganando 32 soles o 33 soles para el 2011. Y ahí ya he recuperado todos los costos directos, todos los costos de producción o el costo de lo que yo compré para vender el producto que estoy comercializando. Bien. En cambio, en el margen de utilidad operativa, regreso al concepto, dice, mide el porcentaje de cada sol de ventas que queda después de deducir los costos y gastos que no son intereses e impuestos. Regreso al ejemplo. Entonces, los gastos operativos o el margen de utilidad operativa, acá me da, en el 2012, ojo, me da 13.6. ¿Qué significa esto? Que por cada 100 soles que vendo, estoy ganando 13 soles con 60 céntimos de manera operativa. Estoy ganando operativamente 3 soles con 70. ¿Y qué significa de manera operativa? Ah, que ya recuperé los costos de producción y también ya les he contado los gastos de administración, los gastos de ventas, la depreciación, el arrendamiento. Entonces estoy ganando 3 soles 60. Ese es el margen operativo. Y ya el margen de utilidad neta es lo último, ¿no? Es la última línea que ustedes ven acá, que es 7.2 sobre los 100. Entonces, me está diciendo este ratio que la empresa por cada 100 soles que está vendiendo, ¿no? Estoy ganando de manera neta, o sea, ya después de descontar todo, 7 soles 20. Ya, 7 soles 20. Es un porcentaje apropiado, dependerá del sector, dependerá del negocio. Algunos pueden tener 10%, 15%, otros 5%, dependiendo de la actividad económica. Bien, el margen de utilidad neta mide el porcentaje de cada sol de ventas que quede después de deducir todos los costos y gastos, incluyendo intereses e impuestos. ¿De acuerdo? Muy bien.
Y acá viene los ratios. ¿Cómo lo calculamos? El margen de utilidad bruta, que es la utilidad bruta sobre la venta, todo va a ser sobre la venta en realidad, todos estos márgenes. Margen de utilidad operativa es la utilidad operativa, o también llamada utilidad antes de intereses e impuestos sobre la venta. El margen de utilidad neta sobre las ventas. ¿Ok? ¿Qué les parece si vamos a un estado financiero real, ¿no? Para poder saber cómo aplicamos estos ratios? Y así estar un poco más entendiéndonos más a la explicación. Por ejemplo, ya tengo un estado financiero de una empresa educativa, Innova School. No sé si ustedes la habrán escuchado, esta empresa educativa Innova School. Es información real, es información pública también. Así que voy a compartir ahora el Excel. Y ustedes están viendo ahora el estado de situación financiera, es decir, el balance de los años 2020, ¿no? Y 2019. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a analizar ahora mismo, aplicando estos ratios de rentabilidad. Muy bien. Voy a copiar la fórmula acá de los ratios de rentabilidad. Y esto se lo voy a pasar luego, ¿sí? Esto que estoy desarrollando con ustedes se lo voy a pasar. Ok. Ya. Entonces estamos hablando de que vamos a calcular el margen de utilidad bruta, ¿ya? El margen de utilidad bruta. Empezamos entonces para ver cómo es el negocio de servicios educativos, ¿no? Si estamos hablando de utilidad bruta, principalmente es una empresa de servicios, ¿no? Es una empresa de servicios, por lo tanto, vamos a ver cuál es el costo del servicio que ellos están calculando. Para el 2020 y para el 2019. Empezamos con el margen bruto. Para eso primero lo que tenemos que ver es el estado de resultados, ¿no? El estado de resultados. Vamos un poquito más abajo, en la parte inferior ahí está el estado de resultados. Fíjense, tiene ventas de 52.529, ¿sí? 52 millones, ¿no? 52.529.000. Esto está expresado en soles, en miles, perdón, en miles, ¿ok? Acumulado. Y si me voy al acumulado, mejor voy a trabajar con el acumulado. ¿De acuerdo? Porque este era el último trimestre del 2019 y el 2020. Voy a trabajar con el acumulado. Esto que está acá, ahora mismo lo voy a colocar de amarillo. ¿Ya? Entonces, esto que está de amarillo, digamos, es el acumulado al cierre de año. ¿Ya? ¿Cuánto vendió? 222.711.000 y 261.438.000. Entonces, el costo de venta está dado principalmente por el costo del servicio, en este caso sería, ¿no? El costo del servicio. Está, ¿cómo sería el costo del servicio de una empresa educativa? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles serían los componentes del costo del servicio? ¿Quién me comenta? ¿Cuáles serían los componentes que integran eh, una empresa de servicios educativos? Los componentes del costo del servicio. ¿Qué creen ustedes? Ok, el sueldo de los profesores, dice Anthony, exacto. Sí, correcto, ¿no? Ese es el costo directo, el sueldo de los profesores, el costo de los materiales educativos, los libros, los paneles, correcto, la depreciación de los locales, ¿no? De las aulas, la depreciación de los equipos, de los slides, ¿no? Y ahora que estamos en pandemia,
¿También habrá depreciación de esos locales? ¿Será la misma tasa de depreciación? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿Sería lo mismo? ¿Creen? ¿Sería lo mismo todo? ¿O algo cambiaría? ¿Qué piensan? Interesante, ¿no? A ver, analicemos ahí en conjunto. ¿Cómo sería entonces? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estos costos también habrán tenido alguna repercusión, digamos, en el margen bruto o no? ¿O en absoluto? ¿O se mantendrían los mismos costos? La depreciación, por ejemplo. Y ahí les leo por aquí por el chat. Bien, veamos entonces. Veamos en conjunto, vayamos analizando, ¿de acuerdo? Vayamos analizando cómo es que está conformado entonces esos costos de ventas, ¿no? A ver qué nos dice. Em, Principalmente, como ya lo había mencionado su compañero, efectivamente son los sueldos de los profesores, que es costo directo, es el mantenimiento del local, ¿no? La depreciación de los equipos como costo indirecto, pero forma parte del costo del servicio, ¿no? Por ejemplo, el costo de los materiales, ahora que estamos en virtualidad, es lo que pagan por las plataformas educativas, ¿no? Por las plataformas virtuales educativas, por ejemplo, las membresías, ¿ok? El software que utilizan también para dar las clases, ¿de acuerdo? Si es una inversión propia, también va a estar la amortización de esos intangibles, también forma parte del costo directo, es como decir la depreciación, se llama amortización, también forma parte del costo directo, ¿de acuerdo? Todo eso entonces es el costo del servicio. Muy bien, principalmente cuando estamos determinando el costo del servicio es las horas hombre. Principalmente el componente más importante del costo del servicio son las horas hombre. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos 209.732 y la ganancia bruta es de 12.979.000. De por sí, tenemos ahí todos los datos. De por sí ya prácticamente tenemos ya el porcentaje casi ya definido. El OPE ya podemos sacarlo, digamos, ¿no? Es decir, los 12.979.000, que es la ganancia bruta, lo voy a dividir, ¿no? Contra las ventas. Contra las ventas. ¿Cuánto fue la venta en el 2020? 222.711.000. ¿De acuerdo? Aquí simplemente lo divido y obtengo el porcentaje de ganancia bruta. Bien, se dan cuenta que aquí tengo 5.8% de utilidad bruta. Entonces estoy diciendo, ¿no?, que por cada 100 que vendo, estoy recuperando, después de descontar todos los costos directos, 5 soles con 80 centavos. ¿Okay? Es una utilidad que lo vamos a comparar ahora mismo con el 2019. ¿Cómo le ha ido en el 2019? Voy a ver la utilidad bruta del 2019, son 75.696 versus la venta. Versus la venta. Aplico lo mismo cuando dividir nada más y vamos analizando qué ha pasado ahí. Fíjense, en el 2019 la utilidad bruta, y de hecho que la neta también va a ser así, ha sido mucho mayor, ¿no? Ha sido mucho mayor que el 2020 en plena pandemia. Y precisamente uno de los sectores que más ha sufrido ha sido el de educación. Si es cierto, al inicio del año pasado
o hasta mitad del año pasado todavía no sabían acomodarse, no habían tenido una respuesta rápida porque no tenían las plataformas, no estaban en plena virtualidad, habían tenido mucha deserción de estudiantes por la falta de liquidez de los papás, ¿no? De poder de seguir en los colegios. Entonces eso pasó factura a todo el negocio educativo en general, ¿no? Al momento que estamos evaluando este sector. Bien, entonces estamos hablando de que realmente el 2020 cayó drásticamente su utilidad, su margen bruto a 5.8, o sea, casi 15, casi 24 puntos prácticamente, ¿no? 23.2 para ser exactos. 23 puntos porcentuales menos que el año anterior. Y si seguimos analizando el margen operativo, por ejemplo, la utilidad antes de intereses e impuestos, nos ubicamos en el margen, en la utilidad operativa. ¿Verdad? Utilidad antes de impuestos. Y aquí está. Aquí está, 86.425. Acá ha habido algo que ha cambiado un poco el resultado. Y vamos a analizar. Puede ser que sea el caso como el anterior, ¿no? Como en el ejemplo que les di hace un momento en la presentación, ¿por qué cambiaba? El margen bruto era menor, sin embargo se compensaba con los gastos operativos. ¿Okay? Acá tenemos entonces de ganancia operativa 22.960. Eso es en realidad, 29.960 es la ganancia operativa. ¿Ya? Esa es la ganancia operativa. Esto es, ahí corrijo, entonces es la celda es 100. ¿De acuerdo? Es 100. Muy bien. Ok, sí, está claro. Sí me están siguiendo, ¿verdad? Sí, todo entendible. ¿Está ahí? Sí, está entendible entonces, ¿verdad? Ok, todo correcto, dice Anthony, gracias. Perfecto. Muy bien, entonces tenemos un margen operativo de 10.3%. ¿Cómo es que teniendo un margen bruto de 5.8 aumenta a 10.3? Me podrían preguntar. Okay, y enseguida vamos a analizar qué ha pasado. Entonces significa que los gastos operativos han disminuido o han incrementado ingresos operativos, probablemente, que es lo que ha dado mejor resultado. Pero ojo, ahí hay un tema. Okay, hay un tema ahí que lo estoy checando. La verdad es que esto ha sido una pérdida, no ha sido una utilidad. Acá ha sido en lugar de que se llame utilidad operativa, sería una pérdida operativa. ¿Ya? Ha sido una pérdida operativa. No es que haya aumentado, sino más bien ha caído drásticamente. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, con el 2019 tenía una utilidad operativa de 18.6, de casi 19%. Y del 19% para el 2020, en plena virtualidad, los gastos operativos se han mantenido igual que el 2019. Por lo tanto, no había forma de cómo absorber esos gastos operativos, por lo tanto, claramente se veía que iba a dar una pérdida. E incluso han aumentado, si se percatan, miren. Los gastos de venta casi por ahí se han mantenido, de 6.331 a 6.482. Sin embargo, los gastos de administración sí han aumentado. De 27.650 han aumentado a 32.971. Entonces, eso sí ha hecho de que no haya un buen resultado operativo, sino una pérdida más bien. ¿Ya? Eso es la explicación. ¿Se dan cuenta? Había una pérdida de 22.960.000. ¿Sí? ¿Estamos? Okay, eso es lo que ha pasado entonces. Bien. Okay. El auricular no está fallando aquí con esto.
Muy bien. Entonces, eso está sucediendo, que en el 2020 había una pérdida operativa. ¿Y cuánto representó esa pérdida operativa? Ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos que es el menos 10.3%. Y si seguimos analizando entonces la utilidad o margen neto, vamos a ver cuánto tenemos de pérdida, ¿no? Pues si la pérdida operativa ya se ha dado, en consecuencia la utilidad, la pérdida neta también debería ser por ahí, ya que está 78.938 de pérdida, ¿de acuerdo? 78.938, en otras palabras, 78.938.000 sobre la venta. ¿Cuánto tenemos entonces de pérdida neta? Tenemos casi 36%, 35.4%, menos 35.4%. Entonces ha sido la pérdida drástica, bastante fuerte, a comparación del año 2019. ¿De acuerdo? El año 2020 no les fue bien, sin duda. Y en el año 2019 también hubo pérdida, pero hubo menos. Y precisamente fue por el incremento de gastos financieros. ¿Okay? Y esto, fíjense, esto de los gastos financieros da pie a explicar a lo que le estaba diciendo hace un momento. Lo que yo les decía al inicio de la sesión, cuando empecé con el ROA, con el retorno sobre los activos, le comentaba que como gestión vamos a evaluar la utilidad ante intereses e impuestos, la utilidad operativa, sobre los activos. ¿De acuerdo? No la utilidad neta. Y esto voy a hacerlo aquí, para dejar más claro el concepto. Bien, antes de ello, la utilidad neta del año 2019, ¿okay? El margen de utilidad neta del año 2019 ha sido menos 2.6%. No ha sido utilidad neta, no, pérdida. El margen de la pérdida neta ha sido menos 2.6% en 2019. Y ya en el 2020, en plena pandemia, ¿ok? El Nova School, de los servicios educativos, de la actividad económica de servicios educativos, su pérdida neta ha sido menos 35.4%. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos analizando ahora mismo con estos estados financieros reales de la empresa, ¿no? Información pública. Bien, y analicemos para ir concluyendo esta parte ya. ¿Qué ha Profesor, una pasado con preguntita. el ROA? ¿De acuerdo? Con el ROA y el ROE, ¿no? Ok, primero voy con el ROA que les expliqué en qué consistía. La utilidad neta, que ya la tenemos aquí, que son estos 78.938. Vamos a buscar más bien el dato de los activos totales. Esos activos totales los vamos a obtener ¿de dónde? Del estado de situación financiera, es decir, del balance, ¿ya? Del rubro activos totales. Y aquí está. 78, perdón, son corrientes estos. Totales está aquí. 1.174.054.000. ¿Ya? Y tenemos entonces que dividir lo siguiente. Estoy diciendo que no he sido rentable con mis activos. En el año 2020, ya, en el año 2020 mis activos no han ido bien. ¿De acuerdo? No han ido bien. He perdido más bien 6.7% en mis activos. No me ha ido bien, por supuesto que por lo de la pandemia. Entonces, la rentabilidad de los activos no se ha dado. No se ha dado. No han sido rentables y he perdido, más bien, por el total de mi inversión, he perdido 6.7, casi 7% he perdido de la inversión de mis activos. ¿Y qué pasó en el año 2019? Ya tengo la utilidad del 2019, la utilidad neta. ¿Ok? Y voy a buscar el total de activos. Y ahora les comento algo más allá. Listo. Muy bien, entonces en el 2019 mi rentabilidad sobre los activos respecto a la utilidad neta fue de 24% prácticamente.
¿de acuerdo? Lo que he hecho es la forma común de calcular el ROA. Sin embargo, yo les había comentado, ¿no? Yo les había comentado que tendríamos que analizar más bien, tendríamos que analizar aquí no la utilidad neta, ¿no? Sino la utilidad operativa, la utilidad antes de intereses e impuestos. ¿De acuerdo? Eso es lo que tendríamos que hacer. La utilidad antes de intereses e impuestos, y lo voy a buscar en el estado de resultados. Ok, permítanme ir al estado de resultados, aquí estoy ya. Y la utilidad operativa, en este caso en 2019 es pérdida operativa, ojo. Pérdida operativa de 22,960. Y el total de los activos es 1.174.000. Acá entonces tengo un ROA, ¿de acuerdo? Un ROA, miren, un ROA negativo de menos 2%. Un ROA operativo, diría yo. ¿Ok? Un ROA operativo del menos 2%. Y eso es lo que tenemos que empezar a calcular aquí, ¿no? ¿Ok? Un ROA negativo del menos 2%. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy determinando entonces. ¿Por qué? Porque la gestión, ¿okay?, del director general, del CEO, por ejemplo, lo mido con el ROA operativo. ¿Ya? Con el ROA operativo. Ahora voy a determinar para el 2019 qué ha pasado con este ROA operativo. ¿Cómo les fue? De hecho que fue mejor, ¿no? Les ha ido mucho mejor. Se dan cuenta que si yo analizo, ok, el ROA, a ver qué ha pasado aquí. 261,438, ok. Ah, aquí está errado. Porque acá la utilidad neta es 6,894. Recuerden, la utilidad neta es 6,894. Algo no estaba bien. Ya, correcto. Ahora sí. Entonces, ¿cómo analizo el ROA operativo? Estoy diciéndole que en el año 2019 tuvo un ROA operativo negativo, una pérdida, una irrentabilidad de menos 0,6% sobre el total de activos. Sin embargo, cuando yo, disculpen, un ROA neto, considerando la utilidad neta de menos 0,6%. Sin embargo, cuando yo analizo el ROA operativo, es decir, la utilidad operativa, o también llamada utilidad ante intereses e impuestos, sobre el total de activos, que es el indicador más apropiado para medir la gestión del director general o para medir toda la gestión del negocio, me da un ROA operativo positivo en el 2019 de 4,4%, porque ha habido una utilidad operativa de 48 millones. Por eso es que les mencionaba al inicio de la sesión, este es un buen indicador para poder saber cómo está yendo la gestión del negocio. ¿De acuerdo? Porque más allá de los gastos financieros, el impuesto a la renta, que, repito, eso se puede controlar también, por supuesto, pero no habla directamente de la operación como tal. ¿De acuerdo? Por eso es que hago hincapié en analizar el ROA desde la perspectiva operativa. Bien. Finalmente, el ROE. El ROE es el indicador, como le comenté a su compañera al inicio, es el indicador que me va a permitir saber cuánto está rentabilizando mi inversión como accionista. De lo que yo invierto como propietario, de lo que yo invierto una cantidad de soles o dólares en el negocio, cuánto estoy retornando. En otras palabras, es la remuneración que yo espero como accionista del negocio, ¿ya? Es como decir la tasa de interés que te paga el banco por tu inversión que dejas ahí, o por tu dinero. Así es el ROE. Es la remuneración de la tasa de interés que te está pagando el negocio por el dinero que le dejas invertido en sus activos en general, ¿no? Bien. De acuerdo. Entonces voy a buscar la información. Utilidad neta, ¿de acuerdo? Utilidad neta que es de 78,938. Acá sí no va a ser utilidad operativa, es la utilidad neta ya con toda la gestión, porque el accionista quiere ver toda la gestión, incluyendo impuestos y gastos financieros. Y acá sí busco el capital, que es el patrimonio, es el total patrimonio en realidad, ¿no? No es solamente capital social como en su concepto solamente, en su
término solo, no, es todo el patrimonio. ¿Y acá cuánto es? 268,410. Bien, ¿cuánto tengo entonces de ROA o de ROE? Tengo un ROE negativo igual porque tenía una pérdida del negocio el 2020 de menos 29,4%. Estoy diciendo, entonces, que por cada 100 que yo invierto como accionista, como dueño en la empresa, en Innova, estoy perdiendo 29 soles con 4 céntimos, con 40 céntimos. Estoy perdiendo 29 soles con 40 céntimos. No estoy ganando esos 100, por lo tanto, o retiro las acciones de ahí, disminuyo las acciones, busco nuevas oportunidades donde rentabilizar esos 100, o reinvierto utilidades y apuesto por el negocio por el mismo contexto de la pandemia, ¿no? Entonces no podría tomar una decisión tan drástica, digamos. Bien, ¿y qué ha pasado en el 2019? En el 2019 algo parecido porque hubo una pérdida también. Y es probable que la pérdida se dio por los gastos financieros altos. Ya lo vimos hace un momento. Voy para el patrimonio del 2019, 347, incluso era un patrimonio mayor. Ok, entonces aquí tengo 2% de pérdida, de pérdida que no estoy rentabilizando desde el patrimonio hacia el negocio, a la utilidad del negocio. Entonces, ¿qué estoy interpretando? Que por cada 100 que yo invertí como accionista en la empresa, estoy perdiendo 2 soles. ¿Ya? Estoy perdiendo 2 soles. Acá es una pérdida menor. ¿De acuerdo? Precisamente es porque en el negocio, okay, si yo voy al estado de resultados, voy a analizar un poquito el estado de resultados, y acá se dan cuenta que estos gastos financieros es lo que me está impactando. Los gastos financieros es lo que está impactando al negocio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son esos 14? Entonces, yo puedo ver, perdón, ¿qué son esos 58 y esos 53? Lo puedo averiguar obteniendo las notas a los estados financieros, probablemente, ¿no? Porque ahí me puede dar más detalles. Para eso, voy a las notas, a los estados financieros, para que me explique un poco más qué ha pasado. Y si se percatan ahí ustedes, en la columna B, dice el número 14. ¿Okay? En la columna B está el número 14, significa que es la nota número 14, ¿no? Es la nota número 14, gastos financieros. Voy a ir a la nota 14 para ver de qué se tratan esos 58 y voy a compartir la pantalla para que sigan conmigo la nota 14. Ahí estoy compartiendo la pantalla y la voy a ampliar un poquito. ¿Ya? Estoy acá en la nota 14. Miren. Ingresos y gastos financieros, es la nota 14. Entonces, ¿cómo se explica, es en miles, ok? ¿Cómo se explica estos 58 millones de gastos financieros? ¿En qué son? Dice que hay un interés por préstamos, que lo podemos ver en la nota 7, de 38.877.000. Hay interés por arrendamiento, lo que dice la NIF, la Norma Internacional de Información Financiera de 16, justamente de arrendamientos habla, y son de 17.803.000. Arrendamiento financiero, vía leasing, por ejemplo. Y además hay comisiones y gastos bancarios de 2.195.000. Lo fuerte son intereses de préstamos. Los fuertes son intereses de préstamo. Y me dice que en la nota 7, literal C, voy a encontrar más detalles, ¿no? Entonces voy a la nota 7, literal C, justamente estoy en literal C, esta es la nota 7, activo por derecho de uso y pasivo por arrendamiento financiero. ¿Ya? Entonces acá en la nota C dice, a continuación se detallan los importes en libro de los pasivos por arrendamiento del movimiento al 31 de diciembre de 2020. Tengo intereses por arrendamiento financiero, nota 14, que ya lo vimos. Nuevo arrendamiento, diferencia de cambio. Principalmente son intereses por arrendamiento financiero, por leasing que está haciendo la empresa. Ya, esos son. Entonces, ahí está la explicación por qué es que tengo tantos gastos financieros tan altos, ¿de acuerdo? Que me está sacando o dando una utilidad o una pérdida financiera incluso, ¿no? Una pérdida financiera bastante alta, antes de impuestos, ¿no?
de 86.426.000. Ok, tengo unas preguntas por aquí. Dice Jorge, ¿por qué los gastos administrativos se han incrementado tanto en la época del COVID si las empresas han bajado sueldos, han bajado sus gastos de mantenimiento, servicios de seguridad, etcétera? ¿Debería de bajar los gastos administrativos? En teoría sí, deberían bajar los gastos administrativos un negocio de educación. Sin embargo, como en muchos negocios educativos, no han contado con la implementación de plataformas educativas que son bastante costosas. La implementación de las plataformas, de los derechos, de las licencias, de todos los software que hay que colocar en las diferentes sedes de estos colegios Innovas, y además, no solamente lo que son las plataformas, sino también toda la infraestructura que implica en todas las ciudades donde está, y en todos los distritos donde está Innova, ¿no? Por ahí ha habido una inversión bastante importante, ¿no? Eso es lo que explica, en teoría, ese incremento de los gastos operativos, especialmente los administrativos, ¿no? Puede ser que por ahí haya sido también de 32 millones, efectivamente, 27.650.000 a 32.971.000 que ha subido esta vez, ¿no? Entonces, eso está pasando en este negocio principalmente, ¿no? También, en otro supuesto, también sería que han contratado a personas especializadas para capacitar en todas estas tecnologías a los profesores, a los docentes. Entonces, también es una contratación bastante fuerte de contratar a consultores, a capacitadores, contratar a gente de IT, por ejemplo, porque todos los negocios no tenían gente de tecnología de información, a ingenieros de sistemas, analistas, programadores, desarrolladores de software, etcétera, que le permitían entonces a los negocios como el educativo ir dando el servicio de manera más eficiente. ¿Ok? Jorge, estás con el audio activado, Jorge. Jorge Flores, a ver, por favor. Te voy a desactivar el audio, ¿sí? Ya. Entonces, eso también ha dado pie para que se invierta más en gastos de administración, de acuerdo con esos conceptos. Contratar a consultores, a especialistas profesionales de IT, de tecnología de información, también es un gasto importante, ¿no? En plena pandemia. ¿De acuerdo? Creo que tenía otra pregunta por el chat. A ver. ¿Deberán de bajar los gastos administrativos? Ah, precisamente era la misma, sí. Era justo eso lo que explicaba, ¿no? No han bajado realmente como un negocio como el de educación, que principalmente iba a darse 100% virtual, tenía que invertirse de manera rápidamente en contratar estos profesionales de IT, en potenciar su área de sistemas, en contratar licencias de los software, etc. Entonces todo eso estaba requiriendo un presupuesto especial para poder continuar con la actividad principal del negocio, que era el dictado de clases, ¿no? En el caso de Innova School, ¿no? Y también ha habido, por supuesto, inversión en activos, ¿no? En activos en software, que seguramente lo vamos a ver en el estado de situación financiera. Bien. Ok. Y como ustedes han visto, también se da arrendamiento financiero, ¿verdad? Arrendamiento financiero también, contratar con el banco, ¿no? Que esta empresa es del grupo Intercor, de Interbank, ¿no? Así que todo el financiamiento venía por ahí. Y además, esta es uno de los únicos, ¿no? Uno de los únicos colegios que han invertido bonos, ¿no? Que han invertido bonos. Han invertido bonos en el mercado de capitales y han podido recoger financiamiento por ahí. Han podido recoger financiamiento por ahí, desde el mercado de capitales. Hay que ver la nota de los gastos administrativos. No tenemos nota de los gastos administrativos en realidad. No expresa justamente en los... Aquí, si se percatan, dentro de los gastos administrativos no hay nota. Está la nota en cero. No tenemos detalle de las notas, sino que le digo la información por la información económica que he leído, desde los diarios, de Bloomberg y todo, ¿no? Por toda esa información económica que yo vengo leyendo, por ahí les voy comentando. Entonces, como que una mayor explicación a eso, de la información oficial que nos presenta la empresa, digamos que no tenemos, ¿no? Entonces, lo que podemos ver sí es, a ver, y voy a revisar la nota.
revisar. Acá dice remuneración y beneficios sociales por los trabajadores, por ejemplo. Estoy checando las notas de los estados financieros. A ver qué más notas tenemos aquí. ¿Ah? Se en garantía de flujos e inmuebles, patrimonio, carga de personal, bueno, habla de los gastos de personal, de los sueldos, gratificaciones, compensaciones, en general conceptos de los beneficios sociales, ¿no? Servicio prestado por tercero, por ejemplo, disminuyó. Creo que no lo estoy compartiendo, a ver, lo comparto con ustedes. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Los servicios prestados por tercero disminuyó del 2019 al 2020, más bien. Lo que son los sueldos, sí, subió un poco, seguro que es por la explicación que les decía de la contratación de las nuevas personas en IT, principalmente en potenciar el área de tecnología de información en IT, ¿verdad? Y de ahí vienen ya los gastos e ingresos financieros, que son de los préstamos que les mencionaba, ¿no? A ver qué más dice en el chat. Dice, ahí está el detalle. Las empresas dicen que están perdiendo, pero no es así. Pero depende, pues, de qué negocio estemos hablando, ¿no? Si es el caso de esta empresa, bueno, ya estamos demostrando que sí está perdiendo, ¿no? Ha perdido en el 2020. Principalmente, el negocio educativo ha sido bastante impactado, ¿no? Ha sido bastante impactado por la pandemia. En general, las universidades, colegios han perdido porque la principal causa ha sido la deserción de los estudiantes, ¿no? Aparte de la deserción, también los estudiantes no podían pagar. Ha habido un alto, hay estudios, ¿no? Por ejemplo, del BCR, de INEI, incluso el Banco Mundial, a nivel mundial, ¿sí? Estudio de que las pensiones en algunos casos han disminuido, en otros la tasa de morosidad ha crecido drásticamente, porque los papás se quedaron sin trabajo, ¿no? Porque ya no había actividad económica e ingresos para las familias, no podían pagar las pensiones, los han tenido que retirar de los privados y eran los públicos, otros han quedado sin clases simplemente en el 2020, lamentablemente, ¿no? Entonces eso ha venido pasando. Las universidades, algunas han podido dar préstamos a través de bancos para sus estudiantes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más ha pasado? ¿Por qué las universidades han disminuido sus ganancias el 2020? Porque además de que no tienen ese flujo de cobranzas, ¿no? de parte de los estudiantes, no ha habido la cartera que tenían ya por sí de cuentas por cobrar. Ya tenían, siempre, en promedio, las universidades siempre han mantenido un ranking o un índice de morosidad. Este índice de morosidad se ha disparado. Ese índice que ya lo tenían de por sí, no lo han podido recuperar, no lo han podido cobrar. Y otras han venido creciendo por la falta de pago de los padres de los mismos estudiantes, porque se quedaron sin trabajo, porque no pudieron recategorizar otra categoría, porque tuvieron que cambiarlo de universidad o de colegio a colegios públicos, han perdido el año, etcétera, ¿no? Otros porque simplemente no han podido invertir en las plataformas educativas y se han quedado sin dar el servicio. En colegios pequeños, por ejemplo, 6.300 colegios era el estimado que decían que iban a cerrar, de los cuales ya habían cerrado como 3.100 más o menos, de colegios a nivel nacional, sobre todo los pequeños, ¿no? Porque no han tenido esa capacidad operativa, ese flujo de caja que hablábamos al inicio cuando le hacía la pregunta, ¿qué debemos priorizar? ¿La liquidez o la rentabilidad? ¿No? Yo les preguntaba eso. Entonces, justamente porque no han tenido esas espaldas financieras para poder hacer la operación, ¿no? Para llevar la operación o llevar el negocio en marcha en condiciones normales, han tenido que cerrar, ¿verdad? Eso es lo que ha venido pasando. Ok. Muy bien. ¿Qué más preguntas? ¿Qué otra duda tienen respecto al ROE? Por ejemplo, el ROE, el ROI, o algún otro indicador que hemos estado analizando, ¿no? Hemos estado analizando aquí en conjunto. Ok, esta información igual yo le voy a compartir, le van a pasar por el Drive que tenemos por esa carpeta que manejamos para todos, donde están todas las sesiones, desde la primera hasta esta que estamos haciendo, y ahí ustedes van a poder encontrarlas, ¿sí? Muy bien, aquí dejo de compartir. Y si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber, a ver qué ideas, qué opiniones, qué experiencias más tienen respecto, o qué consultas, o qué dudas más tienen.
¿Alguna pregunta más? ¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia? ¿Dudas? Respondiendo entonces a la primera pregunta que yo les lanzaba cuando empezaba la sesión, presta mucha atención a incrementar las utilidades en tu negocio y así estás en vitrina para el mercado. ¿Qué piensan ustedes después de esta explicación, después de lo que hemos venido compartiendo en lo que son los indicadores de rentabilidad? ¿Deberíamos prestar mucha atención a incrementar las utilidades? ¿Qué creen ustedes? ¿Les leo por el chat o activen sus micrófonos? Julia, ¿qué crees? Dice Merly, bueno, creo que el ejemplo del colegio vino perdiendo desde el año 2019. En el caso del colegio, efectivamente, vino perdiendo, pero por un tema de los gastos financieros, hemos visto. En realidad, la utilidad operativa, ¿no? La utilidad operativa, como habíamos visto, para el año 2019 era ganancia, ¿no? Utilidad operativa, era una ganancia de 48.624.000. Luego han venido a perder en la utilidad antes de impuestos, digamos, que esto ha sido por el impacto de los gastos financieros que acabamos de analizar, que son producto del arrendamiento financiero, de los préstamos financieros que han venido incurriendo, pero esos préstamos se habían comprometido ya desde años anteriores, porque habían sido una inversión que estaban haciendo en nuevos colegios, ¿no? En nuevas ciudades fuera de Lima, en distritos, etcétera, ¿no? Principalmente por eso habían incurrido en préstamos. Y también emitieron bonos, ¿no? Como uno de los únicos colegios del sector educativo que han emitido bonos en el mercado de capitales, ¿no? Han recogido dinero por ahí y más barato, por supuesto. Lo bueno es que tienen el respaldo del grupo Intercorp, ¿no? Que les ha facilitado toda la parte de la estructuración de la deuda y la emisión de los bonos. Podría pasar las imágenes por el WhatsApp, sería más práctico. Las imágenes, sí, igual lo compartimos. Hay un grupo creado para el curso, se llama justo el grupo Curso de Análisis Financiero, me parece. Y por ahí también se comparten los materiales. Sí. Y además, principalmente lo manejamos en el Drive, ¿no? Porque como incluso se pasa el video grabado de la sesión. Sí. Muy bien, si no hay más preguntas, les agradezco la participación. Bien, ha sido una sesión bastante interesante. Gracias por los comentarios, por la participación que han estado haciéndolo de inicio. Y la siguiente sesión, que es el próximo domingo, vamos a estar ya desarrollando nuestro octavo tema, que son los ratios financieros de mercado, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que es el precio-beneficio, por ejemplo, de la acción. Vamos a hablar de la rentabilidad por dividendos. Vamos a conversar también de lo que es la cotización del valor contable, ¿no? De qué manera impacta todo el valor de la acción de la empresa en el mercado. Y no solamente para empresas que cotizan en bolsa, sino también desde la acción, desde el patrimonio, y cuál es la forma de ver el mejor análisis del precio-beneficio de la acción en el mercado de capitales y en el mercado común. Bien, eso va a ser la siguiente sesión y también con casos prácticos, por supuesto. De acuerdo, que tengan un bonito domingo y sobre todo un excelente inicio de semana, que todo le vaya súper bien. Ok, gracias Antonio, muy interesante, profesor, gracias, buen día. Ok, excelente, igual manera para ti, gracias Antonio. Ok, Julia, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a todos nuestros participantes por su escucha activa durante esta sesión y esperamos que podamos contar con ustedes la próxima sesión, el próximo domingo a la misma hora. Que tengan un excelente fin de semana.